SIX existe desde el momento que está este programa, ¿no? Interreg. Yo creo que los programas Interreg, uno de los objetivos que tienen es precisamente que las regiones que son fronterizas entre sí trabajen juntas, ¿no? Y uno de los objetivos es que trabajen dentro de lo que es el ámbito de la cultura con proyectos de cooperación. Claro que sí. Los territorios vecinos tenemos diferencias, pero que también podemos tener puntos en común y yo creo que puede ser muy enriquecedor para todas las regiones. Pues en concreto en Cataluña, en el programa de movilidad que hemos tenido en el Centro Dramático de Aragón, ha habido artistas en el sector de teatro, sobre todo actores que han ido a hacer muchos cursos de formación profesional dentro del programa de movilidad a Cataluña. En las dos regiones de Francia, ¿no? Creo que la organización de proyectos no es fácil. Yo creo que tienen una serie de complejidades, como pueden ser, para empezar, las complejidades administrativas, porque los proyectos Interreg, yo no he llevado ninguno, pero un poco por lo que conozco, son proyectos complejos a nivel administrativo. Y luego, pues bueno, también el que se produzca un entendimiento real, ¿no? Porque a veces se inician proyectos que a veces se caen pues porque las personas que van a trabajar juntas no se entienden. Pues a veces sí, no siempre, pero a veces sí, pues porque, por ejemplo, la forma que tienen de contratar en Francia no es la misma que se tiene en España, o a lo mejor en Barcelona pues hay una línea de trabajo que no casa bien con la línea de trabajo que se puede tener en Aragón. Las cosas pueden pasar, claro, y a veces ocurre. Todos los programas que van surgiendo, por ejemplo el programa de movilidad que ha habido en el Centro Dramático de Aragón, o los programas Interreg, ayudan. Lo que pasa, yo creo que los profesionales tienen todavía un poco de miedo, pero por el desconocimiento de lo que supone salir fuera y trabajar con gente que es diferente a ti. Precisamente este proyecto lo que va a hacer es poner una serie de recursos pues, económicos y también humanos de una serie de profesionales que van a trabajar precisamente para que esas barreras se vayan limando y se vayan suavizando, ¿no? Y sobre todo encontrar puntos en común, de interés común, pues para que los profesionales quieran trabajar juntos. Yo creo que lo que ayudará sobre todo es a que la gente se conozca.